Hola, muy buenos días, profesores, alumnos y amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, en el que tengo el gusto y el honor de presentar a la doctora Laura Guerrero Guadarrama, de quien me voy a permitir a continuación hacer una breve semblanza. La doctora Laura Guerrero es académica e investigadora de tiempo completo del Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, institución que le ha concedido la Medalla de Oro Sánchez Villaseñor. Durante 15 años ininterrumpidos ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y en 2022 fue promovida al nivel 2. Ha dedicado sus trabajos al estudio de la literatura infantil y juvenil, la obra de Rosario Castellanos y la narrativa gráfica. Obtuvo 3 becas de investigación científica básica CEP-CONACYT, la más reciente en 2019 con el tema Los géneros de la memoria como modalidad neosubversiva de la literatura infantil y juvenil contemporánea. Ha colaborado como investigadora en proyectos internacionales, algunos de ellos con el doctor Pedro Cerrillo del Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil de la Universidad de Castilla-La Mancha, con la doctora Celia Vázquez de la Universidad de Vigo, con la doctora Blanca Ana Roy y el equipo de la Red Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco Iberoamericano de la Universidad de Santiago de Compostela. En 2014, junto con la doctora Evelyn Arispe de la Universidad de Glasgow, realizó la investigación Transformaciones lectoras en los jóvenes mexicanos. Entre sus publicaciones, además de los muchos capítulos y artículos en revistas arbitradas y de divulgación, destacan los libros La ironía en la obra temprana de Rosario Castellanos del 2005, La posmodernidad en la literatura infantil y juvenil del 2012, Neosubversión en la literatura infantil y juvenil contemporánea, una aproximación a México y España del 2016, Narrativa gráfica en la literatura infantil y juvenil del 2020, y como editora el volumen Nuevos rumbos en la crítica de la literatura infantil del 2010. Desde el 2015 es directora de la publicación electrónica especializada y arbitrada Lig Ibero, revista de literatura infantil y juvenil contemporánea, que en el 2017 recibió el Premio Nacional y Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil La Hormiga Viajera, otorgado por la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Madre Teresa de la Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina. En la sesión de hoy, la doctora Laura Guerrero abordará para nosotros el tema La búsqueda de una justa memoria en la literatura infantil y juvenil contemporánea. Con este título tan sugerente por lo que tiene de aristotélico, el término o justo medio entre lo que debemos olvidar y lo que deberíamos estar obligados a retener, cedo la palabra a nuestra invitada. Bienvenida. Muchísimas gracias, Rodolfo. Bueno, yo quiero agradecer la invitación para estar con ustedes. Es una invitación que tienen conmigo desde el año pasado, que ha habido interés en que los acompañe. Rodolfo, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de encontrarme en este seminario de literatura intercultural y esperemos tejer ideas que sean interesantes para debatir y compartir. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Este título, como bien señala Rodolfo, La búsqueda de una justa memoria en la literatura infantil y juvenil contemporánea, pues es un título que nos va a guiar, que va a ser el centro de las ideas que vamos a ir presentando. ¿Le cambiamos, por favor? Bueno, me permito dedicar este trabajo a la memoria del mejor narrador de cuentos, don Gregorio Guerrero Correa, a quien ahora encuentra sentado bajo un árbol desgranando historias para los ángeles. Y también voy a comenzar por leer un poema de una extraordinaria poeta que nos ha dejado hace muy poco, de Dolores Castro, de la generación de los años 50. Es un poema que siento yo, o lo percibo, que nos abre perfectamente hacia estos caminos de la memoria y de las infancias. Espero que así empecemos a suscitar el imaginario que tiene que ver con estas evocaciones y estas añoranzas. El secreto está ahí, dice Dolores Castro. Es la casa, pero no encuentro la puerta. El zaguán,
las macetas, 2 bancas para las visitas que van de paso. En el patio frágiles flores y el jazmín florido con su oscuro regazo de juegos. El secreto está ahí. Lo revelan los pájaros que revuelan en sus jaulas estrechas, sin que nada sospechen mis hermanas, que alzan los brazos hacia las ramas altas y abren los ojos sin alcanzar los últimos rayos de sol o la luna de azares de los naranjos en los fantasmas del anochecer. Envuelta en el humo de la cocina, junto al aroma del membrillo que brinca en el cazo de cobre y quema el recuerdo y aviva el agridulce sabor de la vida, mi abuela. En el cuarto de estar, máquinas de coser emprenden su carrera y mecedoras mecen viento de la mañana. Ya no la encuentro y era sólida, sólida y resistente. Esta es la llave, pero ya no entra por la cerradura o ya no es la misma puerta. A mitad de un suspiro de Dolores Castro. Y bueno, en esta conferencia, le pasamos, por favor, hablaremos precisamente de memorias y del auge de los estudios de la memoria. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción de lo que va a ser el trabajo para que nos comencemos a ubicar, ¿no? Y a centrar en el tema del día de hoy. En esta charla hablaremos del auge de los estudios memorísticos en las últimas décadas, relevancia que los ha convertido en un paradigma importante, identificado como el giro memorial del siglo XXI, perdón, un espacio del imaginario y también del poder, conformado en gran parte por narraciones y relatos ligados a las identidades, a las aspiraciones y a las luchas sociales. ¿Le cambiamos? Ante este auge reflexivo, surgen distinciones o constructos discursivos entre memorias de distintas índoles, individuales, colectivas, comunicativas, culturales o históricas. Incluso se acentúa la reflexión sobre los lugares o los espacios de la memoria, en un sentido muy amplio que incluye memoriales o monumentos, nociones que nos permiten, todas estas, las que ya mencionamos, nos permiten enfocar nuestras preguntas y preocupaciones. ¿Qué corresponde a la memoria comunicativa? ¿Qué corresponde a la memoria cultural? Y esto es a pesar de que todavía estos términos o estas nociones se siguen movilizando. ¿Le pasamos? Es un crisol memorístico que se analiza, porque es complejo, desde diversas disciplinas que se complementan y nos ayudan, como la psicología, la comunicación, la antropología, la sociología, la historia, por supuesto, la literatura y la filosofía. En la literatura infantil y juvenil observamos el surgimiento de un movimiento de resistencia frente a la mundialización que está ligado con la memoria en sus variadas manifestaciones, identificadas desde los diferentes modos de la retórica de la memoria colectiva que propone Astrid Ehr. Esto es el modo asociado a la experiencia, el modo monumental, el historizante, el antagonista y el reflexivo, mediante temas y estrategias narrativas que muchas veces incluyen imágenes, ilustraciones en la búsqueda de reconocimientos identitarios. ¿Le pasamos? Entre otras cosas, nos plantea el dilema del exceso de memoria y del exceso del olvido, que ya era parte de lo que discutía Riquet y Todorov, entre otros. Brota así la pregunta sobre la memoria justa, lo que significa equilibrar cuánto olvido y cuánta memoria es necesaria. En la conciencia de que la anamnesis, esto es la rememoración, la búsqueda del recuerdo, la recuperación de la huella y del archivo,
nos puede salvar del olvido total y profundo y nos puede conducir a un tipo de memoria feliz que activa el recuerdo. La llamada justa memoria de Riquet es muy semejante a la idea de memoria ejemplar de Todorov. Reafirma la presencia de los marginados y el deber ético de luchar por las memorias de todos. Marquesi señala que frente a la falta de justicia, la memoria se transforma en una forma de justicia. La idea sería que la memoria es una forma de reparación del daño ocurrido y en tanto reparación, esta se transforma en una forma concreta de justicia. Termina la cita de Marquesi. Le, pas- eh, Le pasamos. La literatura infantil y juvenil actual recrea para sus lectores y lectoras, para sus escuchas, esos espacios memoriosos, como se ha señalado, en un acto de resistencia frente a la homogeneización y el olvido, en una búsqueda de la justa memoria, pues la narración, el relato, es una fuerza cultural, parte de todos los pueblos y comunidades del mundo, tanto de los de oralidad primaria como de los tecnologizados. Todos los actos humanos se narran, están ligados al tiempo y a su flujo, así como a la memoria y a la experiencia humana. Muy bien, le pasamos. Y ahora esto que fue una introducción, un pequeño resumen de lo que vamos a trabajar, lo voy a ir desglosando, desmenuzando, y yo le solicitaría a Rodolfo que me avise con tiempo para que demos paso a preguntas, inquietudes, comentarios. Y vamos a empezar con memoria y posmodernidad. En la posmodernidad, después de los hechos desastrosos de la Segunda Guerra Mundial y de otros muchos sucesos violentos del siglo XX, surgió una tendencia en la literatura infantil y juvenil que iba en contracorriente de aquellos modelos anquilosados, ñoños y neoconservadores que dominaban el panorama de la producción y difusión. Inició un movimiento artístico que vi fuerte, contestatario, renovador y vigoroso, al que hemos llamado neosubversivo, que cuestiona la normatividad en la que se había establecido la creación de la literatura infantil y juvenil. ¿Le pasamos? El acervo de la neosubversión ha sido clasificado en 4 corrientes artísticas que dejan su huella en las obras que se están produciendo: el neorrealismo, el neoromanticismo, el humor postmoderno y la recuperación de la memoria con los géneros memorísticos, incluyendo ese cauce maravilloso conocido como historia mínima, que es la historia familiar o local. En cada una de estas formas o modalidades observamos que existen rasgos importantes de antiautoritarismo. Esto es, esos rasgos que van a romper con la noción adultocéntrica y autoritaria de la sociedad que se veía traspasada a la creación de la literatura. ¿Le pasamos? Hoy vamos a revisar la corriente memorística en una investigación que está en curso, que todavía se está realizando y de la que recibimos apoyo de Ciencia Básica, CEP CONACYT, y donde tenemos un equipo sólido de trabajo de muchos jóvenes que están coordinados por mis coinvestigadores, la doctora Kutsi Quesada Pichardo y el maestro Alejandro Vergil Salgado. Y bueno, no podemos negar que los estudios sobre la memoria son muy antiguos, pero a finales del siglo XX empezó el auge, porque una de las razones, hay varias que vamos a presentar, pero una que se veía muy obvia es que había una gran nostalgia en el aire a finales del siglo XX.
La cultura occidental o las culturas se despedían de muchas cosas que habían sido relevantes, como por ejemplo las vanguardias y el espíritu irreverente y juvenil que conllevaron. Y emergía un mundo que estaba sufriendo el fin de las metanarrativas de la modernidad, de esos relatos de los que hablaba Lyotard, y que estaba en búsqueda de nuevas narraciones maestras para la conducción o para dar sentido a la cultura y a la existencia. De hecho, las personas nos vimos inmersas en el fenómeno de la globalización o de la mundialización, producto de esa posmodernidad que muy pronto devino en hipermodernidad o modernidad líquida, dependiendo del teórico que ustedes lean. Esto es una segunda modernidad desreglamentada y globalizada, como señalaba Lipovetsky, con el capitalismo tardío y la tecnología digital expandida por la galaxia Internet, veloz y casi instantánea en tiempo real, situación pues que hemos visto agudizada por el encierro físico provocado por la pandemia, que tiene muchas cosas buenas esta situación en la que estamos, y podemos decir que en este siglo XXI hemos sido arrojadas y arrojados al mundo digital y estamos en el extremo de la inserción. Pues una de las cosas buenas es que puedo estar aquí con ustedes. Ante estas transformaciones tecnológicas y sus consecuencias, como la simulación de la realidad, la diseminación del conocimiento en redes, se van a producir cambios en el proceso del pensamiento humano. Se agudiza, por ejemplo, el conexionismo, que es característico de la lectura hipertextual, lo que nos lleva a abandonar la aparente linealidad libresca tradicional. Hablamos de transformaciones importantes como los cambios que surgieron con el paso de la oralidad a la escritura, a la electrónica y pues ahora a lo digital e informático, como ya nos advertía Walter Ong en su obra. Variaciones que afectan a las sociedades y a las culturas en el sentido más amplio, y por supuesto que son aspectos que impactan la producción de los objetos artísticos y culturales. ¿Le pasamos? Este devenir conllevó la saturación de la información. Todorov advirtió que esta saturación puede llegar a difuminar la importancia de la memoria humana y que podría separarnos de nuestras tradiciones e inclinar la balanza hacia el olvido, una amenaza que está relacionada con el mar de abundancia en el que estamos y que nos puede llevar a dejarnos de resistir hacia el olvido. ¿Le pasamos? Giro memorial. El estudio de la memoria humana y sus correlatos, esto es, los recuerdos, los olvidos e incluso los silencios individuales y colectivos, son el centro de nuestra reflexión como un fenómeno, un constructo y un discurso cultural que se manifiesta a través de diferentes medios, ya que, cito, al recordar y el olvidar, se escenifican en la literatura, pero también en todo el arte contemporáneo, nos dice Astrid Erb. Como señala Mickey Ball en Conceptos Viajeros, se trata de uno de esos conceptos o nociones que se manifiestan en objetos culturales diversos y nos pueden llevar por múltiples rutas interdisciplinares, pues crean un puente entre las ciencias naturales, humanas y las ciencias sociales. Es una noción lo suficientemente preñada de posibilidades y tan rica que se desplaza entre distintos rumbos o disciplinas hacia lo que Val denominaría el análisis cultural interdisciplinar. Tarea que implica para la investigación la búsqueda y la creación de un campo metodológico común para el objeto de estudio seleccionado, que puede ser bien un texto, como un filme, un poema o un género artístico. Cita, el objeto construido resulta no ser ya aquella cosa
que tanto nos fascinó cuando lo elegimos, pues se ha convertido en una criatura viviente, nos dice Val. O sea, cuando lo hacemos nuestro, lo volvemos algo vivo, dice ella. ¿Le pasamos? El auge de los estudios memorísticos en las últimas décadas los ha convertido en un paradigma importante identificado como el giro memorial del siglo XXI, un espacio ligado a las identidades, a las aspiraciones y a las luchas. Con el pasado, dice Viñes, se construye la legitimidad de las conductas y se dota de sentido a las decisiones. Asimismo, percibimos cómo en la literatura infantil y juvenil se ha convertido en un movimiento de resistencia, un movimiento que trata de evitar la homogeneidad, que mediante temas y estrategias narrativas, que muchas veces incluyen las imágenes, busca el reconocimiento identitario de diferentes tipos y el reencuentro con los recuerdos y memorias del pasado. ¿Le pasamos? Esta relevancia memorística se ha intentado explicar de muy diferentes maneras. Para él, Astrid Erd, se fundamenta en tres factores. Primero, los procesos históricos de transformación que hemos vivido. Por ejemplo, cuando la generación que presenció el Holocausto o la Segunda Guerra Mundial ha desaparecido, cita. Se interrumpe también la transmisión oral de la experiencia de la vida, que se da en el ámbito de la memoria comunicativa, término acuñado por Jan Assmann. Memoria comunicativa implicaría esta memoria de la comunicación cotidiana, de la vida diaria. Esto provoca que las sociedades acudan a dos modos diferentes de comunicación con el pasado: el estudio histórico-científico y la memoria cultural que se funda en los medios, nos dice Erd. Esta última forma, la memoria cultural que se funda en los medios, es un fenómeno en que destacan los estudios de Aleida y Jan Assmann. A diferencia, cito, de la memoria comunicativa que se constituye dentro de marcos sociales, la cultural se crea, según Assmann, dentro de marcos culturales, esto es, en las instituciones educativas, científicas, artísticas, etc. Cita, es la historia rememorada que no se basa en vivencias, cuando ya no hay testigos. Cita, son representaciones simbólicas en la cultura visual, en producciones audiovisuales como el cine, en las sonoras, en la literatura, en puestas en escena, en performance, que son recordadas por un colectivo que comparte su recepción. Termina la cita. La memoria colectiva, por otra parte, y en sentido amplio, cita, es un concepto genérico que cobija todos aquellos procesos de tipo orgánico, medial e institucional, cuyo significado responde al modo como lo pasado y lo presente se influyen recíprocamente en contextos socioculturales. Esto nos dice Astrid Erd. Noción que se remonta a Maurice Holbach, cito, las relaciones entre los fenómenos individuales de la cultura del recuerdo se hacen visibles solo después de haber reconocido el lugar que ocupan en todo el complejo de la memoria colectiva. La memoria colectiva incluye el recuerdo personal, así como la historia o el texto ficcional que tienden entre sí fuertes vínculos en el contexto en el cual surge. Entonces estamos hablando de cuando los testigos, los testimoniantes, cuando las personas que vivieron esos hechos o sucesos ya no están para relatarlos de viva voz, hay un auge, dice Astrider, de otras formas que nos permitan mantener esa memoria. Otros procesos históricos a los que se refiere Erd tienen que ver con cambios en las nociones geopolíticas, por ejemplo, y el surgimiento de nuevas naciones, la importancia de fenómenos como la multiculturalidad y la descolonización,
así como la relevancia de los movimientos migratorios y la conciencia general de que en una sociedad conviven multiplicidad de etnias, costumbres, tradiciones, lenguas, la conciencia del género, por ejemplo, etcétera. Son transformaciones, otro de los elementos que ella menciona, otra de las causas de este auge memorioso, dice ella que son las transformaciones de las tecnologías de los medios de comunicación y el efecto de los miedos. Como ya comenté, la revolución tecnológica de los medios se percibe como una de las causas del giro memorístico. A las computadoras, su almacenamiento de información, el Internet creador del mega archivo global. Cita, la revolución digital pone ante nosotros la relación paradójica entre las posibilidades mediales del almacenamiento y el peligro de olvidar. Termina la cita. B. Los medios que se utilizan para la representación del pasado, los filmes sobre épocas o hechos históricos, sobre leyendas y mitos, los documentales y entrevistas a sobrevivientes, los libros. Se plantea la pregunta sobre qué papel puede desempeñar los medios en la sugestión y la manipulación de la autenticidad y qué tanto determinan las imágenes de la historia. El miedo surge a la manipulación o tergiversación de la historia y cómo esto determina el pasado. La tercera causa o motivo es la dimensión histórica en las letras y las ciencias. Él señala que este rubro está ligado a la filosofía posmoderna y el postestructuralismo. El discurso de Lyotard sobre el fin de los grandes relatos ratificó la idea de que la historia es algo que se construye, que se modela, así como su dimensión narrativa, y que hay una cierta ruptura con la idea de la objetividad. ¿Le pasamos? Construimos memorias que, como señala Yelin, muchas veces entran en pugna o en conflicto con otras memorias, porque los sentidos o significados pues nunca quedan cristalizados ni estables. De ahí que ella señala la necesidad de historizar la memoria y con ello hacer un recuento de las interpretaciones y sentidos, ya que cito, cada presente echa nueva luz y nuevos puntos de mira para encarar ese pasado. Entonces, ya hemos visto las causas de lo que sería el surgimiento del giro memorial. Y ahora estamos viendo cómo estas memorias entran en debate, cómo estas memorias también tienen un problema de consistencia, de cómo lo que Yelin habla, las luchas por la memoria, ¿no? Está la temporalidad histórica, la sucesión de procesos y acontecimientos en el ámbito político, económico, social, cultural. En la dinámica de ese devenir se tejen y retejen memorias del pasado. Cuando uno piensa que ya esa memoria del pasado quedó fija, vienen nuevas lecturas. Tal es el caso del cambio hacia el protagonismo histórico de las mujeres debido a la vitalidad de la lucha feminista. Una de las cosas que se observa es, por ejemplo, la carencia de información sobre las mujeres que ayudaron en movimientos sociales mexicanos como la Revolución, en donde se tienen dos o tres y se olvida a grandes personalidades que no se identifican ni se comunican. Entonces, estas memorias igual podrían modificar lo que lo que se sabe de un proceso histórico como la revolución. ¿Le pasamos? Como quizás se pueda observar las distinciones entre las diferentes memorias de diferentes índoles, individuales, colectivas, históricas, comunicativas o culturales, y los correlatos mencionados, como los silencios, han provocado definiciones que algunas veces nos pueden confundir.
Lo cierto es que, como ya se mencionó, se trata de un constructo discursivo, cultural, que hacemos, que responde a los diferentes aspectos del área, así como a los contextos y a las disciplinas. Responden a las preguntas que nos vamos suscitando o promoviendo. Mas, como ha señalado Val, es importante tratar de ponerse de acuerdo, ¿no? Sabemos la relevancia de tratar de manejar los términos de un modo más o menos común, aunque existan lagunas, aunque los términos se sigan movilizando. ¿Le pasamos? El estudio de Astrid Ehr, Memoria Colectiva y Cultura del Recuerdo, por ejemplo, tiene como objetivo establecer los diferentes conceptos de memoria, los más reconocidos, para crear un modelo semiótico que nos permita coincidir y debatir en los mismos términos, razón por la que trabajamos su obra en nuestra investigación, sobre todo en lo que se refiere a su retórica de la memoria colectiva, que ya mencioné en la introducción, aplicable a la narrativa literaria y al trabajo intermedial, y a géneros narrativos en los que se implica el trabajo memorioso, como las biografías, las autobiografías, las autoficciones o memorias, los cuentos y relatos históricos, los mitos, las leyendas, los cuentos tradicionales, los documentales, etcétera. ¿Le pasamos? Hablemos de excesos de memoria y olvido. Sobre este tema, Todorov señala que nada debe impedir la recuperación de la memoria. Este es el principio. O sea, lo que él nos dice es, sí, se pueden dar excesos de memoria, se pueden dar excesos de olvido, pero lo que debe estar muy claro es que debemos recuperar la memoria. Este es el principio. Ya después él hablará de los usos o abusos. Y si son acontecimientos además excepcionales, dice él, se deben testimoniar. Si tú los viviste, los debes testimoniar. Si tú los conoces, los debes compartir. Es un deber, dice Todorov. Aunque también advierte que los abusos de memoria nos apartan del presente. O sea, dice, cierto, tenemos que traer, es nuestra obligación traer esos sucesos del olvido al presente, traerlos. Pero hay que checar, ¿no? Hay que checar que también podemos hacer uso de un abuso de esta búsqueda. El abuso de memoria tendría que ver con romper la serenidad, dice él, con romper la paz, la tranquilidad por un antiguo odio, un problema remoto del que no se han podido despojar las nuevas generaciones. Entonces él dice, bueno, traes acá al presente para mantenerlo acá y que siga doliendo, lastimando y causando desazón, no sería ese un abuso de memoria, dice él, eso sería un abuso que impediría que el presente fluya. En estas situaciones el pasado, dice él, rige al presente y rige también al futuro de muchos pueblos que guardan rencores antiguos. El culto a la memoria, dice, no siempre sirve para las buenas causas. Las naciones totalitarias, por ejemplo, lo utilizaron para afirmar sus ideologías y seleccionaron un pasado para reforzar el orgullo nacional. Entonces debemos aceptar que hay una selección natural en lo que recordamos y que necesariamente pues hay cosas que se van a perder, hay cosas que se van a olvidar. La tarea es reflexionar sobre ese criterio que nos lleva a seleccionar lo que se mantiene y a dejar atrás lo que se va a olvidar, lo que no se va a retener. Esto, dice Todorov, esto es lo que debería ser un acto libre, ¿no? Y debemos tener en mente que existe el derecho de recordar lo que cada persona anhela, desea, de acuerdo con sus criterios, mantener, pero que también existe el derecho de olvidar, de dejar atrás lo que no nos sirve para el presente o para el futuro. Impulso que comienza por desarticular la noción de que el pasado, todo pasado, es una época oscura de la humanidad y que hemos ido evolucionando al presente luminoso, universal y abarcador que tenemos ahora.
También debemos dejar o superar nuestros traumas para construir un mejor presente, para solucionar la crisis del futuro que ya se percibe en el ambiente, como resultado de este fin de la mitología del progreso continuo, de que cada día vamos a estar mejor, al que ya pues se ha cambiado por un devenir indeterminado y problemático. ¿Le pasamos? El acontecimiento recuperado es el que debemos que traer, el que queremos traer, indica Todorov, puede ser leído, dice él, de manera literal o de manera ejemplar. La literalidad no significa verdad. El recuerdo se mantiene intransitivo y no va más allá de sí mismo. Traspasa y extiende su efecto en toda la existencia de la persona o de la colectividad. Entonces dice, puede ser que tú traigas al presente esa memoria, ese recuerdo, ese pasado, y que lo trabajes de manera, no lo trabajes, más bien lo mantengas de manera literal, de tal forma que sigue causando, sigue teniendo un efecto y una fuerza en el presente de las personas o de las comunidades y tiene ese efecto continuo. En cambio, dice él, la manera ejemplar de leer el suceso es que sin negar, perdón, la relevancia del hecho, al recuperarlo, como una manifestación, se ve como una manifestación de una categoría más general. Entonces, dice él, se recupera, pero también se le ve como parte de algo que fue más general y nos sirve para comprender situaciones nuevas que se nos van presentando. Dice entonces que cuando se lee de esta manera ejemplar, el hecho, el suceso, la operación es doble, es un trabajo, es como un trabajo de duelo. Se neutraliza el dolor causado por el recuerdo, se le controla, se le margina y se abre ese recuerdo a una analogía y de allí a una generalización. Esto es, se construye un exemplum y se deriva una lección. El pasado se convierte, por tanto, en principio de acción para el presente. Entonces, Todorov está allí colocando el acento en para qué esta memoria traída, para qué esta memoria recordada, para mantenerla lastimando el presente y obstaculizando el futuro o para convertirla en un fenómeno reflexivo que nos permita ver situaciones del presente que prevean situaciones del futuro. ¿Le pasamos? El olvido, ese atentado, dice Riquet, contra la fiabilidad de la memoria, es un recurso muchas veces represivo. Se le ha visto como la parte negativa del crecimiento o del desarrollo. Pero la verdadera cuestión es, como se ha señalado, cuánto olvido es necesario. No podemos soslayar que nuestro pasado está presente con nosotros, aunque aparentemente se le haya relegado al rincón más oscuro profundo. Hablamos del dilema de exceso de memoria, exceso de olvido. Y brota así la pregunta sobre la memoria justa, lo que significa equilibrar cuánto olvido y cuánta memoria es necesaria, ya que la memoria sin olvido es un fantasma, dice Riquet, pero el olvido profundo es una terrible borradura. ¿Le pasamos? Memoria justa. Todorov señala que en el siglo XX las tiranías y los gobiernos totalitarios, se refiere a Alemania de Hitler, a la URSS o la China comunista, buscaron manipular y controlar la memoria de los pueblos sometidos. Esfuerzos que muchas veces fracasaron, pero no siempre. Cita, los vestigios del pasado han sido eliminados con éxito muchísimas veces. ¿Cómo se eliminaron? Pues con huellas suprimidas o maquilladas y transformadas por medio de mentiras y desfiguraciones de los hechos. La verdad en estos sistemas fue vista como algo prohibido y perseguido. Para transformar el recuerdo recurrieron, por ejemplo, a la destrucción de los cadáveres,
a la alteración de las fotografías, a la desaparición de los relatos históricos que explicaban. Porque los regímenes totalitarios ven en el control de la información una prioridad. Se trata de la lucha por la memoria y los actos de memoria o reminiscencia se han convertido en resistencia antitotalitaria y de oposición al poder que busca homologar el recuerdo bajo una capa unitaria, homogénea y acrítica. ¿Le pasamos? Búsqueda entonces hacia la justa memoria, como señalaba Riquet, en la conciencia de que en la rememoración, en la anamnesis, en la búsqueda del recuerdo, la recuperación de la huella y del archivo nos pueden salvar hacia la conducción de un tipo de memoria feliz. Esto es una memoria que activa el recuerdo, como cuando decimos nosotros, ya me acordé de esto que había olvidado, y cuando lo decimos nos da una gran alegría haber conseguido ese acto de recuerdo, de atrapar lo que se nos había olvidado. La justa memoria puede ser entendida entonces como la memoria feliz, la alegría del recuerdo y del reconocimiento, pero también como la memoria apaciguada o la memoria reconciliada, muy semejante a lo que hemos hablado del recuerdo ejemplar de Todorov. Es verdad que la llamada justa memoria entronca también con un tema vital que es el de dar presencia a las personas marginadas u olvidadas, ¿no? Todorov pone como ejemplo el Memorial de los Deportados Judíos creado por Serge Krassfeld en Francia, ya que comenta que la vida ha sucumbido a la muerte, pero la memoria, gracias a ese monumento, sale victoriosa en su combate contra la nada. Es una voz y presencia restituida que se extiende como expresión en la creación, en el relato histórico y memorístico que encarna el recuerdo y desliza el pasado en el presente, proyectándolo hacia el futuro. ¿Repasamos? Y en vinculación con esta corriente memoriosa existe una propensión hacia la nostalgia, que es clave o llave de muchos objetos artísticos contemporáneos. Tendencia hacia el regreso a un tiempo, a un espacio desvanecidos, o quizá nunca existentes más que en el deseo o en la memoria creada o simulada de la ficción. Hay un sentimiento de añoranza que flota en el ambiente y que jalamos desde finales del siglo XX, yo creo que desde antes, un anhelo de regresar a lo perdido, como si esto, lo perdido, fuera un sitio, un lugar para visitar y recrear, nos dice Svetlana Boym. Sentimiento y búsqueda profundamente humana, que yo veo muy relacionada con la idea del retorno a la repetición kierkegaardiana, similar a la reminiscencia o rememoración, pero de otra índole, esperanzadora, más viva, más constructiva. Decía Kierkegaard, la repetición es la realidad y la seriedad de la existencia. La literatura infantil y juvenil actual recrea para sus lectores y lectoras, para los escuchas, los espacios memoriosos, como se ha señalado, en ese acto de resistencia. Una búsqueda de la justa memoria, pues la narración, ya sabemos, es esa fuerza cultural de todos los pueblos, de todas las personas que nos llevan a traer al presente, al pasado, y que es parte de nuestra memoria y experiencia humana. El poder del relato es tan fuerte que debemos estar atentas a lo que Riquet y otros señalan como la memoria manipulada por los poderosos, que pueden conducir hacia los abusos de memoria y de olvido, aspectos que se relacionan con identidades, la identidad personal y colectiva. Cita, es en la problemática de la identidad donde hay que buscar la causa de la fragilidad
de la memoria así manipulada y construida que puede derivar en la confrontación con la otredad. Esto es, podemos ver al otro como una amenaza o como un peligro para la propia identidad. ¿Le pasamos? Un síntoma es la nostalgia manipulada. Svetlana Boym propone que existen dos tipos de nostalgia que caracterizan la relación de un individuo con el pasado, con la comunidad, el lugar o la percepción que tiene de sí mismo. Está la nostalgia restauradora y la nostalgia reflexiva. La nostalgia restauradora pone énfasis en el nostro, el lugar, y su finalidad es reconstruir el hogar perdido y remendar los huecos de la memoria. Dice Boym, la nostalgia reflexiva se centra en el algia, esto es, en la añoranza y la pérdida, en el proceso imperfecto del recuerdo, termina Boym. Los restauradores no se consideran nostálgicos, creen que su proyecto persigue la verdad. Tienen una tendencia muy grande hacia el nacionalismo. Crean mitos históricos antimodernos, quieren regresar a símbolos y mitos nacionales, formulan teorías de la conspiración. Esta nostalgia crea e inventa monumentos del pasado. La tendencia restaurativa llega incluso a crear costumbres, tradiciones, festejos, inventa rituales e intenta inculcar normas o valores que pueden afectar los comportamientos de las personas. Las tradiciones inventadas se disfrazan de antiguas y pueden ser objeto de manejo político. Cita, con el objetivo de restablecer la cohesión social, la sensación de seguridad y la obediencia a la autoridad. La identidad cultural se basa en ciertas poéticas sociales, en una intimidad cultural que aglutina la vida cotidiana, termina Boym. Esa intimidad cultural de la que nos habla tiene que ver con las relaciones humanas, interpersonales y sociales, con los juegos de complicidad en los que todos y todas estamos incluidos. Y la propaganda estatal y la memoria nacional oficial se construyen a partir de esta intimidad cultural, cita, aunque existe cierta discrepancia y cierta tensión entre las dos. La intimidad cultural se basa en un contexto social común, no en la homogeneidad nacional o étnica. La nostalgia restauradora tiene dos tramas narrativas principales: la reconstrucción de los orígenes y la teoría de la conspiración. Crean un chivo expiatorio con la idea de que el lugar está siendo asediado y hay que defenderlo. La nostalgia reflexiva, por el contrario, se recrea en las ruinas, en la patina del tiempo, dice Boym, en la historia, y sueña con otras épocas y lugares. Se relaciona con el tiempo histórico y con el tiempo individual, con la naturaleza irreversible del pasado y con la finitud humana. No es, no es el restablecimiento, se medita sobre la historia y el paso del tiempo. Está más relacionada con el recuerdo cultural e individual. La postura restaurativa y la postura reflexiva pueden coincidir en sus marcos de referencias, pero no en sus narrativas ni en sus parcelas de identidad, indica Boym. Pueden valerse de los mismos estímulos y símbolos de memoria, de la misma Magdalena proustiana, dice Boym, pero las historias que cuentan de ella son distintas. En el acervo memorioso de la LIC hay que leer la ideología subyacente, porque puede derivar en distorsiones de la realidad o en legitimaciones de sistemas del poder, por lo que es recomendable realizar una lectura crítica que permita el cuestionamiento y la duda e incluso la denuncia, sin olvidar que los textos también provocan afectos y empatías, no solo apelan a la comprensión intelectual, el entendimiento, y que depende mucho del mismo cuerpo del libro, de su formato, de su edición, nuestra percepción y agrado,
Así que un texto muy bien editado, muy atractivo, puede atraer nuestra atención e interés, pero nosotros, debemos ver en la integridad o totalidad del cuerpo textual lo que subyace tras las grafías e ilustraciones y, entre otras cosas, verificar el tipo de nostalgia al que está apelando. ¿Le pasa, no? En nuestra investigación, los géneros de la memoria como modalidad neosubversiva de la literatura infantil y juvenil contemporánea, hemos vuelto la mirada al universo textual narrativo que circula en nuestro país. Seleccionamos aleatoriamente mediante los catálogos vigentes más de 400 volúmenes que han sido analizados por medio de plantillas adecuadas a cada formato, esto es, narrativa, libro álbum, cómic, texto fílmico y texto dramático. Hemos terminado en este momento de vaciar los resultados para descubrir los diferentes ejercicios memoriosos y nostálgicos que se crean para nuestros lectores infantiles y juveniles, sin olvidar, por supuesto, que por regla general el primer lector es adulto o adulta. Los textos que al final llegan hasta nuestros receptores infantiles o juveniles tienen que ver con el resultado de los prejuicios adultocentristas, incluso con los constructos de infancia o adolescencia que ha creado nuestra sociedad y cultura y que han asumido editoriales, familias, escuelas, incluso el gobierno como parte de la producción y de la promoción cultural. Hablaré ahora de un poquito de los primeros resultados de nuestra investigación en la que participaron, como ya señalé, jóvenes que han destacado por su compromiso. Los argumentos y comentarios que leeré a continuación están sacados de las plantillas elaboradas por ellas y por ellos. En estas obras comprobamos el ejercicio de justa memoria que van cumpliendo, muchas veces en ese modo ejemplar de Todorov que impulsa hacia la mirada crítica. ¿Le pasamos? Localizamos un primer grupo que corresponde con el modo historizante de Astrid Erll. Se trata de la historia autorizada u oficial, una memoria institucional, memorizada. Muchas veces está dirigida a la formación escolar, que promueve, cita, los acontecimientos fundadores de la identidad común, señala Riquet, y provoca una celebración comunitaria. Algunos textos podríamos catalogarlos como producto, cito, de la nostalgia restauradora de Boehm, porque son textos que quieren de alguna manera restituir el pasado, ¿no? Estos, pues, nos ha parecido que están dominando el panorama editorial. Y por supuesto, a otros relatos los podemos ubicar en el encuadre de la nostalgia reflexiva, en la cual no hay este afán de conservar, sino de reflexionar, de revisar y de volver. En este rubro se localizan relatos históricos para la infancia y adolescencia propios del mundo instrumental o informativo, muchas veces editados por instituciones, centros educativos o culturales. Una de sus constantes es el estilo formal, la seriedad en la exposición, sustentada en documentación histórica, aunque suelen recurrir a ilustraciones y al formato narrativo para proporcionar un toque de agilidad. Existen biografías, relatos de hechos o momentos históricos, relatos del origen de ciudades o pueblos, en formatos de cuentos, novelas cortas o narraciones gráficas. ¿Le pasamos? Ejemplo, la novela gráfica Las Reformas Borbónicas de Luis Jáuregui, el texto original adaptado por Francisco de la Mora, Rodrigo Santos y Ana Maurer, ilustrado por Héctor Dávila e Jan Nava. Es una adaptación gráfica que cuenta el periodo histórico del siglo XVIII en que la corona española emprendió una serie de cambios administrativos y financieros sobre el control territorial en América, en particular en la Nueva España. Dichos cambios, conocidos como reformas borbónicas,
Permitieron la modernización en los sectores culturales, artísticos y científicos, así como la instauración de los valores de progreso, igualdad y nación, influidos por el movimiento de la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución de las 13 colonias. Esto marcó el origen de la insurrección en la sociedad novohispana y el movimiento independentista. Pasamos. Novelas y cuentos históricos. Habría varias vertientes, como el uso de personajes históricos de los que se relata algo ficcional o algo real, y las historias ficticias de personas comunes que viven un momento histórico y nos ofrecen una mirada distinta de los hechos, similares a las historias mínimas. En este rubro encontramos el modo asociado a la experiencia unido al modo historizante de Astrid Erd. Ejemplo, El nombre de Cuautla de Antonio Malpica. Narra un hecho histórico de la independencia de México, el famoso cerco de Cuautla, lugar que durante 70 días fue asediado por el ejército virreinal, y el triunfo de Morelos, uno de los libertadores más reconocidos. Historia contada desde la mirada de Bruno, un joven privilegiado que es atrapado en esta guerra insurgente y que ante los hechos que vive va a cambiar sus convicciones para convertirse en independentista. ¿Le pasamos? Mitos. Encontramos relatos de mitologías universales y prehispánicas, muchas veces actualizados o adaptados para el público infanto-juvenil. Entronca con el modo monumental de Erd porque lo representado se muestra como objeto vinculante de un horizonte cultural amplio, ya sea nacional o internacional, religioso, de sentido, en cuanto mito de la memoria cultural vinculante. Ejemplo, Orfeo, de Marta Rivapalacio Obón. La novela está compuesta por 6 cantos y está escrita en prosa poética. Orfeo reconstruye con su voz, a veces con la voz de su amada Eurídice, diferentes episodios de encuentros y desencuentros, ya sea desde las naves de Argos, las dunas de Marte, las profundidades del océano, un desierto o ciudades al borde de la guerra. El canto se constituye como elemento eje de la novela. Los personajes parecen ser distintos, repeticiones de estas figuras míticas, ecos o reencarnaciones del pasado. El lector no puede estar tan seguro, mas gracias a ciertas imágenes que se van desplazando y sus repeticiones, se puede seguir cierto hilo conductor que entreteje estas diversas historias que se entrelazan entre sí. ¿Le pasamos? Diccionarios y o bestiarios, soniarios, abecedarios, diccionarios mitológicos. Son catálogos que muchas veces no tienen una concatenación narrativa, sino que son un despliegue de formas o términos descritos de manera sencilla. Apelan al modo monumental de Astrid Erd. Ejemplo del rubro Diccionario de Mitos Clásicos de María García Esperón y Aurelio González Obies, ilustrado por Amanda Mijangos. Compendio de mitos clásicos greco-romanos en 3 periodos. La creación del mundo, de los dioses y de los héroes. ¿Le pasamos? Biografías históricas y o literarias, historias de vida. Nuevamente entre el modo asociado a la experiencia y al modo historizante, pues dependerá de la persona de la que se habla y del método de investigación. Ejemplo, Ana, la menonita migrante de Trottier Maxime, ilustrado por Isabel Arsenault. La personaje migrante desea establecerse en un solo lugar, experimenta pasajes de su vida como ensoñaciones. Observa y compara su proceso migratorio con fenómenos naturales, cómo experimenta un árbol el paso del tiempo, cómo se acurrucan los cachorros o los meninos para darse calor entre ellos, cómo los gansos van en busca de calor durante el invierno y cómo ella es todo eso.
ganso, abeja, mariposa, árbol, menino, cachorro. ¿Pasamos? Cuentos y leyendas tradicionales actualizados, géneros populares que se desmitologizan y remitizan en una reapropiación actualizante. Por lo general, el modo asociado a la experiencia y el modo monumental están tejiéndose. Ejemplo, cuentos populares mexicanos de Fabio Morábito. Ilustradores, David Daniel Álvarez, Abraham Balcázar, Israel Marrón, Manuel Monroy, Juan Palomino, Ricardo Peláez, Isidro Esquivel, Santiago Solís y Fabricio Van der Blok. Es una recopilación de relatos tradicionales que reciben un tratamiento literario, en la línea del famoso Ítalo Calvino. El autor crea así un rico inventario de las historias tradicionales de nuestro país. ¿Le pasamos? Novelas de la memoria. En el centro está la rememoración o el olvido, modo asociado a la experiencia, a veces modo antagonista, porque ofrece otra mirada sobre los sucesos mencionados. Ejemplo, tal vez vuelvan los pájaros de Mariana Osorio Gumá. Es la historia de Mar y de cómo todo cambió para ella el día que soñó que era una pájara maga y vio a su papá quemar libros y papeles en el jardín. A partir de ese momento, ella y su familia tienen que dejar su hogar y ocultarse de personas que buscan con insistencia a su padre. La historia se sitúa en Santiago de Chile, justo durante el golpe de Estado de 1973. Mar y su familia serán exiliados en México. ¿Le pasamos? Autobiografía y autoficción. Modo asociado también se puede vincular al modo historizante, ya que dependerá del énfasis. Podría incluso presentar un modo reflexivo. Ejemplo, Ana Frank, la biografía gráfica de Sid Jacobson y Ernie Colón. Novela gráfica que relata la historia de Ana Frank y su familia escondida durante 2 años en una casa en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Le pasamos? Transcripción de la tradición oral. Modo asociado, modo ejemplar. Tenemos como ejemplo Juan Oso, Blanca Flor y otros cuentos maravillosos de ultramar, una antología de Elisa Ramírez Castañeda. La autora es una reconocida antropóloga social que recupera y fija relatos tradicionales que son patrimonio del pueblo mexicano. La diferencia es que aquí se trata de más bien una transcripción que de una reformulación de estas historias. ¿Le pasamos? La lectura literaria. Nos instalamos en la teoría de la recepción desde la escuela hermenéutica, por lo que vemos a la lectura como un ejercicio dialógico en el que participamos con todo lo que somos como personas, con nuestras capacidades y competencias, con nuestros miedos y afectos, con nuestro intelecto y razón, con nuestra memoria, con nuestra experiencia e historia, prejuicios o juicios previos. Insertas en el mundo de la colectividad, también compartimos zozobras y preguntas propias de nuestro tiempo. ¿Qué pasamos? Vemos a la lectura como un ejercicio complejo en el que interactuamos con un texto construido en cualquier formato que ofrece espacios vacíos o zonas de indeterminación para la interacción del receptor. Huecos de sentido que están en lo no dicho, en lo sugerido y que promueven diversas lecturas, nunca exactamente iguales, por lo que en el diálogo de los intérpretes compartimos nuestros hallazgos, lo que ofrece un abanico de posibilidades para el intercambio productivo con niños, niñas y jóvenes lectores. Ejercicios de mediación al que debemos unir la sensibilidad hacia el contexto y la fusión del horizonte del mundo del texto con el mundo del lector o la lectora. En esta tarea de enriquecimiento personal debemos confiar en las 3 funciones de la lectura, conmover, deleitar e instruir, que son tan antiguas. De acuerdo con lo señalado, cambiamos. Los textos memorísticos que hemos comentado, por un lado, ofrecen refugio de las propias crisis personales y sociales,
pero por otro lado pueden confrontar con hechos del pasado que solo se conocen de manera escolarizada, conmemorativa, y siguen inquietando o conmoviendo a nuestra sociedad, por lo que subsanan el olvido o la incomprensión. Los relatos son un viaje imaginario a las historias ajenas de las que nos apropiamos por su maravillosa cualidad vicaria de la memoria individual a la memoria colectiva y cultural. ¿Le pasamos? Así como el regreso al mito y la leyenda despiertan el asombro y la maravilla ancestral, así como los relatos en otros espacios y culturas enriquecen nuestra visión o comprensión, es importante subrayar que algunos de ellos logran subsanar el olvido profundo en el que se ha sumido a algunos grupos, como los grupos indígenas, por ejemplo, y a sus lenguas, creando ejercicios de justa memoria que dan voz y narración a los marginados. ¿Le pasamos? Todavía hay mucho que pensar, sentir y disfrutar de esta investigación. Estamos ofreciendo un adelanto, pero confiamos en poder dar cuenta del papel memorístico de la literatura infantil y juvenil en la conformación de una sociedad más incluyente, consciente, libre y justa, que vuelve al pasado para corregir y hacer el trabajo de la memoria justa, de la memoria feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por esta estupenda ponencia que nos da un panorama de un género que uno podría, eh, que, bueno, podría estar supeditado a ciertos autores, pero que vemos que es muy amplio, ¿no? Y que puede, de hecho, esa misma generalización o cómo abordar también esta separación que a veces es complicada entre qué es literatura infantil y qué juvenil. O sea, sí, un buen libro de literatura infantil o juvenil, pues puede ser leída como una obra literaria para cualquier edad. Eh, yo creo que, bueno, afortunadamente vamos a tener dentro de bueno, esta presentación donde hay recomendación de muchos títulos que seguramente muchos nos asomaremos o que regalaremos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos. Pero bien, voy a dar paso a algunas preguntas. Sí, Y muchas bueno, gracias. las que yo también eh, quiero hacer a propósito bueno, de muchos puntos que toca Sí, 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 claro. en la conferencia. Les recuerdo, bueno, para los que nos están viendo, que pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma de Facebook Live. Entonces, bueno, ahí eh, voy a, voy a estar revisándolas. Y de entrada, bueno, Patricia, me parece que es una alumna de la carrera de literatura intercultural. Bueno, muy interesante plática, la relevancia memorística. Y bueno, hace una pregunta que, bueno, no sé si la puedes volver a formular, Patricia, porque dice explicar las causas de la lectura de autoras. No sé si se refiere, bueno, no sé si dentro de la literatura infantil puede darse pues, bueno, una lectura desde, digamos, las teorías de género, si Sí, eso es claro, relevante o no, si para claro un que sí. es, digamos, me imagino que va por ahí. Sí es relevante esta, digamos, que esta separación entre un libro que va dirigido a niños o a jóvenes, escrito por una escritora o por un escritor, sí sería como relevante hasta cierto punto. Bueno, bueno, gracias, Patricia. A ver si te entendí que nos preguntas. Nada más quisiera comentarles que la literatura infantil y juvenil no es un género, no es un subgénero de la literatura de los adultos, ¿eh? Porque esta revisión que se hace desde el género-subgénero manda a la producción a los márgenes otra vez, ¿no? Y además la hace ver como un género que tuviera una tipificación. Es una rama o es digamos, es una parte de la literatura, es una, les pongo como una rama del árbol frondoso, ¿no? Es como
un mar que llega al océano. O sea, la literatura infantil y juvenil tiene su propia historia, su devenir histórico, tiene sus autores y autoras, tiene sus clásicos, o sea, tiene las obras clásicas que la conforman, tiene sus movimientos artísticos, dentro de esos está este movimiento de memorístico que actualmente es muy importante, y tiene sus géneros literarios. Dentro de la literatura infantil y juvenil nació el género del libro álbum. Los álbumes son propios de la literatura infantil y juvenil porque desde su desarrollo y evolución se observa la relación que tiene con la imagen. O sea, la literatura infantil y juvenil ha creado una fuerte relación con los textos visuales. Entonces, se desarrolló hasta llegar al libro álbum, que tiene diferentes formatos, entre otros el álbum sin palabras, en donde la imagen es la que nos comunica, o la historia o el poema, porque incluso puede ser un álbum poético solo con imágenes, ¿no? Entonces, bueno, nada más comentar esto. Y ahora otra cosa bien importante y que si eres, Patti, estudiante de letras, sabrás perfectamente, pero pues me permito comentarlo, y es que cada obra literaria te pide un acercamiento distinto. Y hay obras de la literatura infantil, obras artísticas que nos gustan a todos, también a ese cliché de que solo es para niños y niñas y jóvenes, como señala Rodolfo, no es cierto. La buena literatura infantil y juvenil nos gusta a todas y a todos, en todas las edades. O sea, yo tengo gente que trabaja conmigo en el posgrado, en el doctorado, y que es profunda investigadora, lectora del libro álbum, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace resonancia a todos, porque es interactivo. Bueno, esto que decía yo de que cada obra de alguna manera te está sugiriendo, se está reclamando un acercamiento distinto dependiendo de lo que está promoviendo. Entonces, por ejemplo, yo vengo ahorita de clase y un alumno mío trabajó desde la teoría queer, ¿no? Un libro juvenil. Yo creo que es muy válido, que es muy interesante y muy necesario que abramos nuestra mirada para aproximarnos a las obras desde diferentes enfoques y desde diferentes acercamientos y propuestas. Ahora bien, otra de las cosas que se ha observado es que necesitamos llenar ciertos huecos, y ahí la memoria es muy importante, en la producción de este ámbito de la literatura infantil y juvenil. Por ejemplo, en nuestro país se ignora mucho a María Enriqueta Camarillo, que fue una de las grandes pioneras, mujer, que fue la primera mujer profesional de la escritura en nuestro país, la primera escritora profesional, y que mucho de su producción se produjo en España y obtuvo premios. En Francia fue la pionera de la literatura juvenil con una obra preciosa que se llamaba El Secreto y que fue traducida al francés por la hija de un gran poeta, entonces, Valéry. Entonces, sí nos hace falta, y no sé si va por allí, re, regresar, revisar y hacer un primer estudio, un estudio abarcante de los silencios de la historia de la literatura infantil y juvenil, por lo menos en América Latina y especialmente en nuestro país. Porque las voces, muchas veces de las mujeres que escribieron, pues se han callado, no solamente a las mujeres, pero especialmente, y hubo autoras que dejaron sembrado, por ejemplo, María Enriqueta, por ejemplo, gracias a sus obras, en sus obras, 4 generaciones de mexicanos aprendieron a leer. Entonces, yo creo que en ese sentido, si por ahí vas, hay que cumplir esta deuda memorística de la que estábamos hablando, ¿no? Traer al presente y seleccionar aquello que valdría la pena tener actualmente vigente, ¿no? Sí, porque yo, bueno, en mi experiencia sí, lectora, de tratar también de buscar literatura, en este caso
para mis hijos. Para mí, por ejemplo, fue un descubrimiento una autora como Elena Fortún, que tiene esta colección sobre Celia, porque bueno, en los cuentos de Celia yo llegué a ver prácticamente, dije, este es el Grimm contemporáneo, ¿no? Porque tenía, digamos, esos No, elementos que uno identifica claramente en la literatura infantil y juvenil, que es la curiosidad, la llamada a la aventura, una imaginación así totalmente desbordada. Y bueno, y al final, cuando nos mostró así bueno, parte de los resultados de esa investigación tan interesante que están haciendo. No sé si también dentro de ese rubro haya un papel para precisamente las adaptaciones de las grandes obras literarias, ¿no? Yo sí. recuerdo también, digamos, el papel de los adaptadores de los grandes clásicos, que bueno, prácticamente, pues sí, uno los desconoce, pero que bueno, gracias yo pienso en la biblioteca Araluce, que bueno, que muchos conocimos la Odisea, la Ilíada, la Divina Comedia, a través de esas adaptaciones y que esas adaptaciones, pues, así, digo, no sabemos ni quién las hizo. Me parece que ahí era Luz María Morales, ¿no? La encargada de hacer, bueno, No parte sé. de todas esas adaptaciones de las grandes obras literarias, porque, digamos, ese también es un gran trabajo y realmente una buena adaptación de una gran obra literaria, pues uno le agradece mucho, pero porque es muy complicado llegar, digamos, o hacer llegar a los niños mensajes que a lo mejor, pues bueno, van a tener otro tipo de significados cuando los lean más adelante. Entonces, sí hay, digamos, está contemplado este rubro sobre el papel de las adaptaciones de las grandes obras, porque por ahí vi que había una especie de Eneas, que, bueno, seguramente retoma o trata de adaptar la Eneida dentro de esta investigación. Mira, lo que pasa es que son 2 cosas. Ujú. Hay una gran cantidad de obras que se están actualizando. ¿Y eso qué significa? Es un proceso que Riquet ya señalaba, que es desmitologizar para remitizar. Esto es, lo que se hace es que esta historia del pasado, ¿no? Es revisada por el artista y entonces retoma de esa historia del pasado ciertos elementos, ¿no? Que son elementos simbólicos fundantes de esa historia, por ejemplo, Caperucita Roja, ¿no? Y entonces trae mi tema fundamental de la caperuza, ¿no? Los elementos claves con los cuales tú identificas a las nuevas caperuzas que van apareciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi tema fundamental de Caperuza? ¿No? Pues que Caperuza está siendo, digamos, engañada, ¿no? Que corre peligro porque está siendo engañada, ¿no? Por un lobo que se quiere aprovechar de ella. Y este elemento básico del relato se va trasladando a diferentes formas, a diferentes relatos, a nuevos relatos, pero manteniendo esta liga con mi tema fundamental, ¿no? Es cuando dices, ay, esta es una nueva Cenicienta o lo que estás identificando es que hay una actualización del mi tema inicial, ¿no? O de la historia inicial. Por lo tanto, aquí cuando les presenté el Odiseo, es eso, una nueva versión del Odiseo, no es la adaptación del Odiseo clásico. Entonces, hay esta que le llamamos desmitologización, se despoja del relato anterior, y remitizaciones que se vuelve a arropar con una nueva historia, pero se mantiene el mitema, se mantiene la forma que lo identifica, ¿no? Que lo nomina. Y la otra es que hay un grupo de obras que conocemos como literatura ganada, que es literatura que no fue escrita para niños y jóvenes, pero que los adultos pensamos que ellos deben conocer, o que los niños y jóvenes asumieron para ellos porque les encantó y no importa si no son para ellos, les encanta y la leen. Entonces, esta literatura ganada es la literatura adaptada. Entonces, en la adaptación hay un peligro muy grande, porque si quien adapta no analiza, no profundiza y no respeta, digamos, el sustrato de la obra del prototexto original, entonces puede estar haciendo una versión libre, igual que pasa en el cine, o puede estarse inspirando en, ¿no? Igual que pasa en el cine,
entonces se perdería la riqueza léxica o la riqueza simbólica o metafórica de la obra original. Por eso es tan valioso las buenas adaptaciones a las que tú hacías referencia, porque son personas que se han comprometido con la obra original para, de alguna manera, compartir su riqueza, no para parafrasear, no para contarlo de una manera desfachatada o sin cuidado. No, para cuidar el lenguaje, para cuidar el trato, para cuidar los personajes. En la UAM, nuestra UAM, en la Ciudad de México, hay un grupo que yo admiro muchísimo que se está dedicando a la adaptación de los clásicos para las infancias y publican estos relatos. No tengo ahora el nombre de la colección, pero las he visto y son buenísimas, ¿no? Por otro lado, está haciendo lo mismo Lilian Álvarez en una colección preciosa en la UNAM, en el Instituto de Filológicas, Investigaciones Filológicas. Entonces también hay una colección que trae al presente los textos antiguos, pero refrescados para las infancias, para las lecturas infantiles. Y te digo, es gente muy comprometida, muy conocedora de la obra, que no viene a destrozar la obra. Pero sí hay destrozos, ¿eh? O sea, un ejemplo, vendían afuera del metro, me acuerdo hace tiempo, un libro que decía El patito feo de Andersen, ¿no? Lo comprabas y era un horror de patito feo, porque le habían quitado toda la entrada metafórica del que usa Andersen, que es preciosa, que es toda nostalgia, que es toda evocadora. La habían tachado, ¿no? O sea, habían dejado el cuento desarticulado de la belleza del cuento original. Entonces, a veces las adaptaciones pueden ser horrorosas y por eso cuando son buenas uno se siente muy contento del compromiso del adaptador, ¿no? Entonces, sí son dos cosas. Una es el que se inspira en, ¿no? Y entonces, yo, por ejemplo, quiero escribir una nueva, es que hice un cuentito muy bonito, una nueva Alicia, ¿no? Entonces, retomo los temas claves de Alicia para que se reconozca Alicia, pero los reformulo en en un nuevo contexto, en una nueva manera de contar. Esa es una. Y la otra son las adaptaciones, que ahí adaptar es traer, ahora sí, en un ejercicio memorioso al presente. Lo que nosotros hemos visto en nuestra revisión del catálogo es que abundan las desmitologizaciones, las actualizaciones, pero no abundan las adaptaciones. Como que las adaptaciones, por lo menos en nuestro país, donde las hemos visto, tienen que ver con los compromisos universitarios de gente que está interesada en que los niños y los jóvenes conozcan a los clásicos. Qué interesante. Sí, sí, supongo que, bueno, la dificultad o, bueno, el hecho que a veces nos encontremos efectivamente con muy malas adaptaciones obedece precisamente a esa dificultad del auditorio, ¿no? De encontrar ese justo tono, porque, bueno, los niños ni es que tengan, ¿no? Simplificar demasiado o sino simplemente son niños, es decir, y los jóvenes pues son jóvenes, también tienen sus propias preocupaciones y bueno, sí, obedece yo creo a esa dificultad, ¿no? De encontrar así como la justa memoria, pues el justo tono y el justo, incluso el vocabulario que conserve la riqueza, pues sí, de la lengua en que está escrita y que sin Exactamente. que parezca que se le está hablando a un niño de, pues sí, ¿no? De 2 o de 3 años, ¿no? Claro, sin ñoñeces, decimos Ajá, nosotros. así es, esa es la palabra. Bien, transmito una pregunta que hace uno de los profesores, Marco Mancera. Dice, a ver, hablando de intermedialidad y principalmente de la relación cine-literatura, ¿cómo piensa que opera el recurso de la memoria con las obras de literatura infantil y juvenil que se adaptan en películas, las cuales incluso toman el camino inverso hacia literatura con los fanfics? Sí, bueno, sí, que para mí es un concepto nuevo, por ejemplo. Ay, a mí me encanta todo esto porque la literatura infantil y juvenil expande sus posibilidades en la intermedialidad. Y la escritura de los fans, que son niños, niñas y jóvenes,
que se meten a los espacios para comentar las obras, para que me encanta para escribir sus propias versiones, ¿no? O sea, imagínate la complejidad de un fanfic cuando el que va a escribirlo tiene que conocer perfecto la obra original. Pone el ejemplo clásico, es Harry Potter, ¿no? Tiene que saber perfecto, porque lo que va a escribir a propósito de esa obra, lo que va a derivar en su fanfic, tiene que tener las reglas, tiene que seguir perfecto la lógica de, o sea, no, de hecho, a los jóvenes critican mucho las nuevas producciones de Rowling en cine porque piensan que hay fanfics más interesantes, o sea, ahí te la dejo, o sea, llega a haber tal dominio del propio estilo de los personajes y la trama de la autora que los chicos llegan a hacer cosas más, digamos, divertidas o originales, o sea, en fin, ese es un tema precioso y la pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros, como dice un amigo mío que hizo su tesis doctoral sobre el tema, Tasio García, qué podemos hacer los profesores y profesoras para utilizar ese potencial en el aula? ¿Cómo podemos usar el fanfic, por ejemplo, para que lean? O sea, eso lo hacen en su tiempo libre, lo disfrutan, pero ¿cómo haremos para insertar ese es un trabajo si lo quieren, Anastasio García, pueden buscar su tesis en la internet y es bien interesante la cuestión. El otro tema es el del, ¿cómo le llaman? La adaptación o la transposición intermedia, ¿no? De un medio a otro medio. Allí hemos encontrado cosas muy interesantes, o sea, leyendas que vienen como La Llorona de la oralidad que han sido trabajadas para el cine. Y nos parece que allí hay este proceso que ya observamos de desmitologización y remitización. Esto es una actualización de las viejas leyendas, una actualización de los relatos y a veces muy bien hecha. Yo creo que es esto que decía Todorov, tenemos la obligación de traer a las memorias, de no perderlas, de recordarlas, porque tienen que ver con nuestras identidades y tienen que ver con mucho de lo que somos como grupos y como personas, ¿no? Bien, leo, bueno, Juan Elías Fallas Pastías, que al parecer es un estudiante chileno, dice que su idea es trabajar, bueno, hacer su tesis doctoral en literatura articulando memoria, imagen, poesía, en la literatura infantil y juvenil chilena. Y bueno, me pregunta cómo puede contactarle. Bueno, yo supongo que a través del sitio de la Universidad Iberoamericana, que ahí fue también, bueno, a mí me dio el contacto la doctora Berenice Granados, que la conoce, pero bueno, sí. Sí, está mi correo, no hay ningún problema, es el correo de la universidad, laura.guerrero@ibero.mx. Que con mucho gusto, para eso estamos, porque además pues es un placer poder compartir y hablar de lo que nos apasiona, así que con mucho gusto. Sí, hay otra pregunta sobre si el concepto de memoria feliz, bueno, no sé si entendí bien, está asociado al del final feliz de la literatura infantil. No sé si que toda literatura infantil no sé, por norma debe terminar en final feliz o no tiene nada que ver, me Es imagino. que mira, antiguamente, esto es antes del gran movimiento que se va a dar en el siglo XX en la literatura infantil y juvenil, había una noción de infancia muy romántica, ¿no? En México, por ejemplo, esa noción de infancia era como la noción de infancia del porfiriato, ya sabes, las niñas bonitas, los niños bonitos, bien vestidos, que correspondía con una infancia clase mediera alta, disque aristocrática, porfiriana, ¿no? En nuestro país. En Inglaterra, en Estados Unidos, pues también eran los niños acomodados, los niños ricos, etcétera. Y se dio una imagen de infancia que viene desde el romanticismo, ¿no? Esta idea de que la infancia es natural, la infancia es
inocente, no depende, o sea, es como una noción, según esto, que no depende de la historia ni de las culturas, pero es mentira. Y es una noción como muy idílica, muy utópica de la infancia, que el adulto realmente lo que muestra en esta noción de infancia es su propia nostalgia de la infancia, pero no la que es la infancia. Todo lo que ha descubierto la pedagogía y todo lo que ha descubierto la psicología lo hacen a un lado para entronar, para poner en el centro esta noción romántica, edulcorada de la infancia, ¿no? Como inocente, pura, incapaz del pecado, no sé qué tantas ideas tienen, ¿no? Ay, son divinos. No, pues también son personas y son personas como nosotros, ¿no? Entonces, digo, todo lo que ha descubierto la pedagogía y la psicología se hace a un lado ante la noción romántica. Y Entonces, entonces había esta idea, ujú, que con esa noción romántica se tejía, de que no había que perturbar las infancias. Entonces, la literatura infantil y juvenil debía ser color de rosa o color azul, ¿no? O sea, con estas ideas también de género. Y tenía que ser una literatura con finales felices, no podías trastornar, ¿no? Bueno, eso cambió muchísimo a mediados del siglo XX. En los años 60 empezó una literatura infantil y juvenil contestataria, que rompía los tabús, que buscaba hablar de temas que les importaban a las infancias, como la muerte. A los niños les importa el tema de la muerte, les interesa, quieren saber, y nosotros se los ocultamos como si ocultándolo fuera a desaparecer, ¿no? Todo lo que nos incomoda se los ocultamos. Y pensamos que ocultándoles estas cosas, la violencia, las desapariciones, ellos van a ser más felices, pero lo que hacemos es ponerlos en más riesgo y eso lo sabemos, ¿no? Entonces, ahora la literatura infantil y juvenil del siglo XXI es una literatura que aborda todos los temas. ¿Y cuál es la diferencia? El tratamiento, como tú lo señalaste, la forma como se dirigen. Entonces, Lidia Cacho, por ejemplo, publicó con BT una novela gráfica en donde habla de las desapariciones, de la seducción que se hace por internet y cómo se desaparecen a las niñas o a las jovencitas. Y lo hace muy bien y el libro es muy bueno. Y entonces lo que vemos es que hay una apertura a los temas y lo importante es cómo tratas los temas con ellos, sin falsedades, sin mentiras, hablándoles con la verdad, porque no creas, o sea, hay un gran control sobre el libro, pero hay un descontrol inmenso sobre el Internet. Y entonces los ponen a ver youtubers que pueden decir cada cosa y hacer cada cosa, pero los ven simpáticos y entonces los conectan al Internet en lugar de dejar que lean libros porque les tienen miedo a los libros. sí, porque yo creo que esta idea de memoria feliz, bueno, está más vinculado, si no recuerdo mal ahí en la síntesis de la plática, sobre la reparación de, como, de un daño, es decir, no necesariamente omitir esos aspectos dolorosos o que hacen pesaros a la vida, la enfermedad, la muerte, la violencia quizás, pero sí, esa idea de reparación, ¿cómo se conecta con la de memoria feliz? Sí, fíjate, la memoria feliz es cuando tú, por ejemplo, estás dando tu clase, ahorita me pasó y dices, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿No? Y entonces hay una angustia ante la falta de recuerdo, ¿no? Y de repente llega a tu mente, ¿no? Y entonces dices, ah, lo atrapas y te pones feliz, de verdad que sí te pones feliz porque te acordaste, ¿no? Nos pasa mucho a las, dicen mis alumnas, yo cambio los nombres, ¿no? Que tiene que ver, dicen ellas, con la forma que sus mamás también les pasa que les cambian los nombres. Pero cuando encuentras el nombre te pones feliz. Entonces eso es una analogía de lo que pasa con la memoria feliz. Es encontrar ese recuerdo, esa memoria que se había olvidado, que estaba. Y entonces la traes presente, ¿me entiendes? O sea, lo que dice Todorov, por ejemplo, es hay que hacer la lucha por la memoria, por traer al presente cosas que se han quedado allá en la penumbra, en el olvido, ¿no? Entonces, incluso cosas culturales que se han perdido. Entonces, lo que hace uno es traer al presente y recordarlo. Y entonces decir, sí, gracias a esto entiendo esto y puedo prever esto, ¿no? Dice Todorov. Entonces, la memoria feliz es esa memoria del descubrimiento, del traer al presente, ¿no?
de no dejar olvidado en el aspecto negativo, sino traer al aspecto positivo la presencia. Entonces, la memoria feliz es esa, y la hablamos de cómo la memoria viene a ser una especie de justicia, que es a lo que tú te refieres. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, traer la memoria de ciertas lenguas que se nos están perdiendo. De ciertos pueblos con lenguas. En nuestro país tenemos un cúmulo de lenguas indígenas de los pueblos originarios que son maravillosas y que se están perdiendo. Y entonces traer eso, por ejemplo, las ediciones hermosas que están haciendo algunos en Fondo de Cultura Económica, ¿no? Para que también los niños vean que las lenguas distintas son lenguas bellas, son lenguas que cuentan cosas interesantes, que son maravillosas. Entonces nos traen estos libros, ¿no? A veces ilustrados, como el de Natalia Figueroa, que es una cosa divina, donde nos habla de la muerte y de cómo se ve la muerte en el mundo en el mundo originario, en el mundo de los pueblos originarios, y ella cómo la recrea para nosotros en dos lenguas, ¿no? Entonces eso es lo que hace la justa memoria y la memoria feliz, ¿no? Traer ese tipo de memorias al presente, ¿no? Sí, y ahora hablando de estas colecciones, digamos, todo esto que se está haciendo, todo lo que se está escribiendo en lo que respecta a literatura infantil y juvenil, es decir, si está teniendo, si está llegando, no sé, a los libros de texto, es decir, no sé, a través de la Secretaría de Educación Pública con las colecciones que tienen de los libros del Rincón, no sé si en los libros de texto de español, yo recuerdo que, no sé si todavía sigue habiendo un cuaderno de lectura, ¿no? Pero digamos, todas estas historias sí están recogidas o digamos, están en un proceso como por llegar a, digamos, a ese canal de distribución privilegiado que tiene la SEP a través de, pues, de los libros de texto que difunde por toda la República. Sí, fíjate que este movimiento de la memoria lo comenzamos a visualizar, lo comencé a visualizar allá por el 2004, cuando hice una primera investigación, y lo veía muy fuerte en editoriales regionales. Es más, los premios que se daban, por ejemplo, en Baja California o que se daban en Oaxaca, casi siempre se los daban a personas que escribían textos que de alguna manera rememoraban leyendas o cuentos tradicionales, ya sea haciendo actualizaciones o ya tomándolos como inspiración. Entonces, comencé a darme cuenta de que esta tendencia se iba expandiendo, ¿se cuenta? Del 2004 al 2010 hicimos otra revisión memorística y entonces descubrimos que esta tendencia había saltado a las editoriales más importantes del país, no solamente ya se localizaba en las regionales, sino que ya estaba en las... Y ahora lo que percibimos es que es un movimiento de toda América Latina, o sea, no solamente de nuestro país, es un movimiento muy fuerte, es un movimiento que está luchando contra las transnacionales, ¿sí? Aunque sea o sea, aunque produzca la transnacional ese volumen de la memoria está luchando contra la homogeneización que se está dando de la literatura infantil o juvenil, ¿me entiendes? Esas fórmulas que aparecen por todas partes. Esto es contracorriente, va contracorriente. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que cuando se selecciona el material para bibliotecas de aula y bibliotecas escolares, pues entran dentro de la selección, ¿me entiendes? O sea, quienes hacen la selección se enfrentan a estos materiales y entonces mucho de este material está llegando a esas bibliotecas. ¿Por qué? Porque las editoriales fuertes o las editoriales, por ejemplo, El Naranjo hace unas cosas divinas de memoria, hace unas cosas preciosas. Tres Abejas, ni se diga. O sea, como que estas editoriales han visto, han sentido la fuerza del tema y cómo se está proyectando que lo que ha sucedido es que llega a los seleccionadores y entonces ellos intuitivamente o sagazmente, dependerá,
las eligen, entonces encuentras mucho material de en las bibliotecas de la SEP, bibliotecas de aula y tal. Bien, pues ya vamos a cerrar y bueno, en general, bueno, son felicitaciones por por la plática, por esta interesante charla. Ahí hay comentarios, la niñez es muy cruel, pero a mí algo con lo que, bueno, particularmente también me quedo es que, pues sí, digamos, este tipo de literatura sí sería como esa especie de manual de resistencia ante, es verdad, digamos, la globalización o que quiere homogeneizarlo todo, uniformizarlo, uniformarlo todo, y como, digamos, pues sí, esto, pues sí, sí sirve a manera pues sí, que va contracorriente, ¿no? Del signo de los tiempos, donde pues ante un mundo digitalizado, donde pensamos, donde podemos incurrir eh, en este defecto de un exceso de memoria que al mismo tiempo supone, pues sí, también un exceso de olvido, ¿no? No saber seleccionar, no saber asimilar toda esa información que está a nuestra disposición, pues bueno, este tipo de espacios como el de la literatura infantil y juvenil es muy importante. No sé si quiera agregar algo más. Pues yo les diría que como profesoras y profesores entren al mundo de la literatura infantil y juvenil, que lean material, no pueden recomendar, no pueden conducir si no conocen material y se van a dar muchas sorpresas gratas, van a encontrar material y creo que lo van a disfrutar. El material, si es literario, lo disfrutan en todas las edades. Pero lo más importante es que van a tener material para poder hablar de temas relevantes, van a poder tener material para promover la lectura, para degustar la lectura, para abrir el camino a la lectura. Y yo creo que tenemos que luchar muy fuerte, muy duramente, porque la lectura se convierta en algo familiar, en algo disfrutable, que no se abandone cuando llegan a la secundaria o a la preparatoria, sino que se siga en ese camino de lector, porque necesitamos saber leer el mundo, o sea, no solamente leer los textos que se nos comparten, sino saber leer el mundo para crear sociedades democráticas más fuertes y más sólidas y crear pues ciudadanos que puedan defenderse y que puedan hablar y que puedan expresar sus ideas. O sea, la lectura les va a dar un material y un lenguaje amplio para hablar de sí mismos, de sus deseos y defender sus derechos. Yo creo que maestros y maestras, por favor, lean literatura infantil y juvenil, les va a encantar, la van a disfrutar y va a ser de enorme ayuda para su difusión. Muchas gracias. Así es, bueno, pues no me resta más que agradecerle de nuevo a la doctora Laura Guerrero por darnos esta muy interesante ponencia. Agradezco también a todos aquellos que nos siguieron a través de los canales de YouTube y Facebook de la ENES Morelia y recordarles que la próxima sesión del Seminario de Literatura Intercultural se llevará a cabo el viernes 3 de junio. Lo impartirá la doctora Andrea Flores García, que nos hablará sobre seres desemejados y criaturas engalanadas en los libros de caballerías. Hasta la próxima y pásenla muy bien. Gracias.